transmitiendo de vuelta en vivo por streaming, van a quedar grabadas las charlas. Están todas las de ayer también grabadas para el que quiera verlas y poder rememorar algunos momentos interesantes de ayer. Así que bueno, ahora empezamos con la primera charla con Manuel de Campos. La verdad que es un honor tenerlo acá, es juez argentino, amigo mío personal, así que nada, nos va a hablar de un tema que es súper interesante, el tema de cibercrimen. La verdad está bueno tener, ¿no?, jueces que entiendan de esto, ¿no?, que hablen de esto. Yo tuve el placer de estar con Manuel el año pasado en España, en León, en un curso de INCIBE, y él como juez estaba metido en temas de forense digital, en temas de técnicas de hacking, o sea, hablando de los temas que nos interesan a todos nosotros, que a veces están lejos, ¿no?, de abogados y jueces. Va a ser parte del panel hoy, Abogados versus Hackers, así que nada, los dejo con él. Manuel, muchas gracias por venir. Un aplauso, por favor, para él. Bueno, muchas gracias a Mateo por la invitación, la verdad que es un gusto y es lindo compartir esto porque es compartir experiencias. Antes de arrancar con mi tablet, ¿quiénes de acá son abogados? ¿Hay alguno? Uno. Fabricio, ahí levantando las manos. ¿Alguien trabaja en investigación criminal, investigación de delitos o algo relacionado con eso, en alguna fuerza? Otro. ¿Los demás son todos de empresas de seguridad? ¿Sí? ¿Quiénes están en empresas de seguridad? Levanten las manos. Para tener una idea más o menos, bueno, la gran mayoría. Sepan que ustedes también son protagonistas en este mundo del cibercrimen y que tienen una misión y una misión importante, digamos. Les voy a leer, para empezar, un pequeño resumen que había hecho para situarlos, sobre todo los que no son abogados ni están en la investigación, cuál es el panorama actual, ante qué nos estamos encontrando con esta irrupción de las tecnologías que para ustedes ya están acostumbrados y están en eso. Para el mundo jurídico es como que recién está empezando a entrar y se están empezando a notar las consecuencias. Así que les voy a leer este resumen y después vamos a ir desarrollando algunas cositas y si nos quedan unos minutos, tal vez lleguemos a tener un espacio para preguntas. En los últimos años, las nuevas tecnologías han hecho irrupción en el campo del delito, provocando un drástico cambio de paradigma en materia de investigación criminal. No solo se ha modificado la modalidad de comisión de la mayoría de los delitos tradicionales, llevándola del campo físico al campo digital, sino que además se han descubierto y generado nuevos delitos específicos cometidos en el ciberespacio a través de medios digitales. Estas nuevas modalidades de los delitos comunes y los nuevos delitos informáticos no pueden ser investigados ni combatidos con los medios de prueba tradicionales, sino que requieren un importante cambio en los métodos de investigación, cambio que debe abarcar todos los ámbitos relacionados con el cibercrimen, que ahora vamos a ver cuáles son. Un aspecto clave que integra este nuevo paradigma es que esta clase de delitos no ocurre en un espacio físico, como los anteriores, teníamos un homicidio y teníamos la escena del crimen y sabíamos que ahí estaba la mayor fuente de información, como delitos tradicionales, sino en el ciberespacio, un espacio digital y sin fronteras, lo que torna indispensable un sistema de cooperación internacional veloz y eficiente. Ante esta situación, el derecho penal debe reaccionar con celeridad para entender los nuevos delitos y tipificarlos adecuadamente. O sea, es fundamental la comprensión primero de todo esto por parte de quienes dictan las leyes penales para poder avanzar, tipificarlos y además estar preparado para una actualización y evolución constante de los delitos penales al ritmo de los avances tecnológicos. Los delitos tradicionales como el robo, el hurto o un homicidio o un abuso están tipificados desde el principio de los siglos, del primer código de Hammurabi, y no hubo muchas mutaciones. Entonces los códigos muy cada tanto se van actualizando, pero ahora con esto permanentemente surgen delitos nuevos, nuevas modalidades de comisión, algo que hasta ahora no habíamos pensado y de golpe de un momento para el otro recibimos un ataque que cambia de características. Entonces hay que pensarlo como un derecho penal dinámico, preparado para adaptarse inmediatamente a estos avances tecnológicos. Por otro lado, las normas procesales deberán adaptarse al nuevo escenario, no solamente adecuando los medios de prueba tradicionales a las nuevas tecnologías y sumando medios tecnológicos de prueba, sino además agilizando los procesos y dotándolos de la celeridad que requiere la obtención de evidencia digital y su debido tratamiento. Piensen los que están en esto, son todos hackers, la volatilidad de esta evidencia y la necesidad de asegurarla para usarla como prueba en un proceso. Paralelamente, en este escenario surgen nuevos protagonistas, esto es lo que les decía recién, como los responsables de ciberseguridad de organismos, empresas y sistemas que serán quienes tengan la noticia del delito, los que primero tomen conocimiento
de ese delito informático y van a ser, como consecuencia de eso, los encargados de asegurar la primera y fundamental evidencia de su comisión y los proveedores de Internet que juegan un papel de gran relevancia en recolección y preservación de evidencia digital. Este impacto que han causado las nuevas tecnologías en la investigación criminal nos propone un gran desafío al que nos enfrentamos para asimilarlo y lograr una investigación eficiente y eficaz del cibercrimen, que no se logra si no es con la participación de todos en equipo y con un enfoque intra y multidisciplinario para abarcar cada uno de los problemas que se van suscitando. Este es el panorama con el que nos encontramos en materia penal cuando tenemos que investigar o que tenemos que tipificar este tipo de delitos. Y para eso lo voy a definir con algunos ejemplos que inclusive anoche cuando fuimos a tomar algo después surgieron algunos temas de estos y algo conversamos. Trato de ponerme en la visión de ustedes, así que por eso voy a pedir que si queda espacio pregunten con total libertad. Y hablamos, bueno, pero es muy fácil, se le agrega un inciso, se le agrega un artículo y los delitos tradicionales por medios informáticos ya están tipificados, no hace falta una nueva tipificación. Y decía, claro, pero por ejemplo en Argentina, en las estafas por medios informáticos, transferencias de cuentas, ingresos con claves, o sea, phishing, se obtiene clave, se le saca... Agregaron como inciso 16 en la estafa, pero ustedes no tienen por qué saberlo porque no son abogados y penalistas. ¿Cuál es la característica del delito de estafa que lo diferencia del hurto y del robo? Que en la estafa, uno de los principios y un elemento del tipo fundamental para configurar el delito, si es un término que no entiendo, es muy jurídico, por ahí levántenme la mano y lo aclaramos, es la entrega voluntaria. O sea, uno tiene la voluntad viciada por un engaño, por un ardid, y entonces se entrega voluntariamente el dinero. Lo que se llama el perjuicio patrimonial es voluntario. A usted los engañan, el tocomocho, el cuento del tío, hay muchas modalidades que tienen así un nombre vulgar, pero ustedes se entregan voluntariamente. En la estafa informática, por ejemplo, no hay una entrega voluntaria. Es alguien que se mete en una cuenta, saca la plata y la transfiere a otra. Nunca se enteró el dueño de la plata que estaba pasando eso. Se va a enterar cuando la vaya a buscar y no esté. Entonces, ¿qué dice un jurista? Pará, me falta un elemento del tipo. Yo no puedo imputar a esta persona un delito que le falta el elemento crucial. ¿Se entiende? Entonces no alcanza a veces con agregar algún inciso para ir emparchando un poco el código y decir, bueno, lo manejamos así. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y todos los días tenemos ejemplos, si agarran el diario de la mañana, lo leen, con un ransomware. Alguien viene, encripta los archivos y pide un rescate. Te pido ayuda a vos que sos abogado, ¿cómo lo tipificarías al ransomware? Con eso es suficiente. Ya está. Él es abogado, entiende de tecnología. Bueno, esos son los desafíos. Alguien dice, tipificado específicamente no está, pero ¿podemos negar que es un delito? No. ¿O sí? ¿Alguien niega que es un delito? Uso indebido de propiedad privada, no, tampoco es delito. Una violación de domicilio podría ser delito. Sí. ¿Cómo? Sí, pero un acceso indebido es un delito informático específicamente. Estamos viendo primero los delitos tradicionales cometidos a través de medios informáticos, de medios digitales. A mí, eso es lo que se me ocurrió. O sea, allá, bueno, lo manejamos como extorsión. La diferencia... Robo y hurto, el hurto es el más simple delito contra la propiedad, y cuando está distraído ni se da cuenta, no ofrece resistencia. El robo ya tengo que o romper algo o forzar a la persona, violencia en las personas o fuerzan las cosas. Y van aumentando la gravedad de acuerdo a los escollos que haya que vencer. La estafa ya hay que engañar, logro que me entregue, pero tengo que montar un ardid, un engaño que sea plausible. Y la extorsión es la amenaza de causar un mal grave inminente. Entonces acá estarían los elementos. ¿Por qué? Porque al encriptarme los archivos te los hago desaparecer, si no me pagás tanto. Entonces, como dijeron por allá, en principio lo podemos incluir dentro de la extorsión y podemos avanzar en la investigación. Pero ¿qué hacemos? Estamos emparchando. O sea, no tenemos una tipificación clara y concreta que diga, sí, esto es extorsión sin lugar a dudas. ¿Sí? Exactamente, como pasaría con la estafa informática, con la transferencia. Falta un elemento tipo, y con el elemento del tipo está clarísimo que legalmente no se puede avanzar. Entonces fíjense cómo van surgiendo problemas ya desde los delitos tradicionales,
y más allá con los delitos propiamente informáticos, como alguien mencionaba por ahí, el acceso indebido, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿qué es el acceso indebido? Y viene toda esta discusión, que tal vez nos dé tiempo en el panel. Yo le decía a Mateo, en media hora voy a tratar de tirar un pantallazo y algunos bullets como para que quede pendiente. En media hora no podemos poder desarrollar absolutamente todo esto, pero sí para que tengan una idea del problema al que nos enfrentamos y cuál es el protagonismo que van a tener ustedes. ¿Qué pasa con los delitos propiamente informáticos? Paralelamente, como se advierte, comisión de delitos tradicionales, delitos comunes, por medios informáticos, se advierte delitos totalmente nuevos, que no se conocían y que son específicos del ámbito digital. Y paralelamente se advierte esta característica de que no ocurren en un espacio físico. Porque inclusive, al fijar la competencia en las defraudaciones, uno podría decir, fijar el lugar de, por ejemplo, la defraudación informática transfiriendo dinero, bueno, yo lo fijo donde está la cuenta desposeída. Entonces, la cuenta desposeída está en tal banco, en tal sucursal, ahí el cliente al que le sacaron tiene la cuenta, bueno, yo puedo fijar ese lugar como lugar derecho para fijar una competencia. Pero si yo tengo un ingreso indebido, ¿de dónde vino cuando yo empiezo a investigar? ¿Quién es el juez competente? Son un montón de cuestiones que hay que ir resolviendo, que se está conversando a nivel internacional. Este concepto de ciberespacio en el que ocurren las cosas, ya no en un espacio físico, ¿dónde está el ciberespacio? ¿Se lo puede ubicar? ¿Hay algún país que tenga soberanía sobre eso? ¿Qué pasa con las empresas? Yo, por ejemplo, en Argentina, quiero intervenir un teléfono, quiero algo, le tengo que avisar a la empresa, obviamente está el organismo que interviene, y muchas veces le tengo que pedir a la empresa que me dé los datos, saber quién es el titular de esta línea, domicilio de pago, si tiene un teléfono adjunto, las sábanas, las entradas salientes, las activaciones de celda, pero yo lo tengo que pedir a la empresa. Si la empresa no me lo da, le digo, bueno, mando una orden de presentación, va un policía con la orden de presentación y dice, mire, me tiene que dar todo esto ya. Y si no me lo da y no se lo da al policía, tengo la facultad de hacer un allanamiento, ir al lugar y tomar yo los datos que necesito. ¿Qué pasa con Google? ¿Le puedo hacer eso a Google? Si yo quiero un dato de Google para una investigación, a Facebook, le puedo decir, che, Facebook, mirá que si no te voy a allanar. Facebook todavía se está riendo si le digo eso. Entonces, ¿cómo logramos la cooperación de todas estas empresas cuando tenemos delitos meramente informáticos? O sea, les voy tirando todas las cosas, después vamos a ver con los tiempos que podemos avanzar un poquito más. Ayer hablaba Eduardo Caroso de Internet de las Cosas y la seguridad de Internet de las Cosas. Con Internet de las Cosas se pueden hacer ataques a través de, y si esas cosas tienen contacto con Internet, hasta se pueden cometer homicidios, por ejemplo. Entendiendo el Uber no tripulado, con acceder al sistema y apretar a fondo el acelerador, a uno los trolan contra una pared, y sin embargo no hubo ninguna persona manejando el auto y habría que ver a quién se le imputa ese homicidio. Y había que ver cuál es la cadena de responsables, porque a lo mejor una persona accedió y realizó esa acción, pero a lo mejor hay un responsable de seguridad que también va a ser imputado de ese delito de homicidio. Entonces a lo mejor ustedes están en una situación de responsables de seguridad de algo a través de lo cual se puede cometer un delito. ¿Entienden? Me quedan mirándome, no lo habían pensado, pero ¿lo entienden? A la situación en que a veces se encuentran. No renuncien, pónganle onda al trabajo, piensen, esto es una carrera, porque cuando ustedes se encuentran cómo asegurar una vulnerabilidad, el otro ya está pensando cómo buscar otra o por entrar por otro lado. O sea, esto es una carrera constante donde hay que ir ganando, hay que tratar de ir adelante. Desde el punto de vista técnico es mucho más fácil. Ustedes no tienen límites. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista procesal, es mucho más difícil. Nosotros tenemos muchísimas más limitaciones. Se está discutiendo, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero por ahí deriva en esto, se está discutiendo a nivel internacional la legalidad del acceso remoto, del allanamiento remoto o como le quieran decir. O sea, desde un punto de vista jurídico, digo, si yo como juez puedo entrar a la casa de cualquiera de ustedes y llevarme todas sus computadoras y verlas tranquilas en el laboratorio, ¿por qué no puedo entrar, sacar un dato
un informe, una imagen y traerla. Sí. Por ejemplo, con... Sí. Bueno, me voy a tener que parar porque no se quiere quedar si estoy sentado. La panza me lo empuja para afuera. Cosas que pasan a una determinada edad. Lo pongo en el bolsillo. Ahora paso, antes de terminar. Entiendo lo que vos decís y todo el tema pasa por la trazabilidad y la validez que yo le puedo dar a la prueba en el proceso. No es que en principio no se toma. En principio se toma. Hay que ver si yo puedo con la trazabilidad asegurar que es la misma que estaba ahí, que yo voy a usar como evidencia en el juicio. Quiero hacer una aclaración justamente para situarnos en un panorama. Es sobre algunos conceptos de prueba. La prueba tiene 4 aspectos que normalmente se los confunde, se utiliza indistintamente uno del otro. El primero es el elemento de prueba. El elemento de prueba es el dato que objetivamente se incorpora a un proceso y nos da un conocimiento, que puede ser cierto o probable, según el medio de prueba que ahora vamos a ver qué es cada cosa. Por ejemplo, en un testigo, los dichos del testigo, el dato que aporta, yo vi tal cosa, ese es el elemento de prueba. El sujeto de prueba es el intermediario entre ese elemento de prueba y el juez. En el caso de los testigos es la persona del testigo. En el caso de un perito, por ejemplo, es el que tiene los conocimientos que al rastro levantado de la escena le va a aplicar el método científico y va a sacar una conclusión. ¿Sí? Después está el medio de prueba, que es la regulación legal de cómo se incorpora esa prueba al proceso. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del testigo, la regulación que dice que los familiares en primer grado no pueden ser testigos en contra del familiar, que los menores, que declaran bajo juramento, cuáles son las penas del falso testimonio. Entonces, todo eso es el medio de prueba. ¿Sí? Y finalmente, el cuarto aspecto es el objeto de prueba. El objeto de prueba es aquello sobre lo que está investigando. O sea, el hecho que nosotros tenemos como hipótesis. ¿Sí? O sea, quedó claro entonces los 4 aspectos que son distintos y hay que tener en claro cuál es cada uno de ellos. El tema que preguntaban hacia el fondo va a ser sobre el medio de prueba y cómo lo manejamos. Que ahora voy a llegar a eso. Porque también quiero aclarar otro concepto de cuando se habla de evidencia digital. A veces hay alguna confusión. Pregunta en general. Para ustedes, ¿evidencia y prueba es lo mismo? Levanten la mano los que digan que sí. Yo no los veo, solamente para un montón de manos. No es que vos dijiste tal cosa, no. Levanten la mano los que dicen que no, que son cosas distintas. Mayoría. Bien, ¿algunos se animan a decirme por qué son distintas? ¿O cuál es la diferencia entre evidencia y prueba? ¿Cómo? O sea, una idea así medio como que es otra categoría distinta. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es al margen y paralelo. Estamos hablando de la diferencia conceptual entre evidencia y prueba. Porque esto es fundamental para que entiendan lo que es evidencia digital. Porque muchas veces se habla de evidencia digital y a veces no sabemos exactamente qué estamos diciendo. Tenemos una idea, sabemos que es algo que está en un sistema y que nosotros lo traemos, pero no sabemos exactamente qué es. Y por ejemplo, entre rastro y evidencia, ¿ven que hay alguna diferencia o no? ¿O es lo mismo? Uno es la presunción y el otro es... De algún lado va, de algún lado va. Pero vos te haces trampa porque ya tenés conocimiento de esto. La idea es que digan los que están. Sí. Sí. Con una sola evidencia podés probar una cosa, según lo que me decís, no, por ejemplo.
Está bien. Bueno. Está bien. No, pero no importa, por eso me interesa la visión, porque acá salvo él, entonces casi ninguno es abogado, entonces me interesa esa visión, que es la idea de que venga yo hoy acá a un congreso de hackers, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido si vengo solamente con... No, y esto por eso los quiero aclarar porque también va a ser importante cuando ustedes les hablen de evidencia digital. Rastro o indicio, evidencia y prueba son tres categorías distintas de lo mismo. Se los voy a poner con un ejemplo de algo físico que por ahí para mí son más fáciles de asimilar y después lo trasladamos al campo digital. Vos marcame cuando vaya, Mateo, porque por ahí me entusiasmo. Cuando nosotros llevamos una escena de un crimen, por ejemplo, tenemos un cadáver y vemos una mancha. ¿Esa mancha qué es? Sí, es una mancha, obvio. Me refiero a si es rastro, evidencia o prueba. Rastro, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿De qué es esa mancha que está al lado del cadáver? Suponemos que es de sangre. Es verdad, como dijo alguien, una suposición y va llegando. Fíjese que algunas palabras dijeron, pienso que es sangre. Yo me trazo una hipótesis. Tengo un cadáver, tengo sangre, bueno, este lo mataron con una puñalada porque hay un cuchillo ahí. Yo me trazo una hipótesis. Entonces digo, bueno, esto puede ser sangre, todavía no es nada, es un rastro. Yo lo levanto, lo mando al laboratorio, le aplican el método científico y me dicen, sí, esto es sangre, tal grupo y factor, tiene estas características y este es el ADN. Bien, ¿qué es eso? Una evidencia. ¿Por qué? ¿Qué es una evidencia? Es una certeza, es una certidumbre patente y clara y es tan cierto que ningún otro perito que aplique correctamente el protocolo del método científico puede llegar a una conclusión distinta. ¿Sí? O sea, una evidencia es una certeza. Estamos totalmente seguros de esa afirmación que aparece después de la aplicación del método científico. ¿Verdad? ¿Y qué le falta a eso o si eso ya es prueba? ¿Es prueba eso? Exacto, hay que compararlo con algo. Entonces, yo tengo un sospechoso, le saco la muestra y coincide, ahí esa evidencia se recategoriza en prueba. Entonces, primero en un rastro se le aplica el método científico y ahí se recategoriza en evidencia y esa evidencia se la compara con la muestra del sospechoso y ahí se convierte en prueba. ¿Sí? En ese camino, como alguien mencionó allá, tiene que haber una cadena de custodia. O sea, yo cuando llego al momento final del juicio, cuando se va a aplicar una resolución condenatoria, tengo que demostrar claramente que ese rastro que se levantó permaneció inalterable, fue conservado en las condiciones que se debe conservar, la pericia fue hecha siguiendo los protocolos y esa prueba que va a ser al final fue consecuencia razonada y está comprobada toda la trazabilidad. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Y me estoy adelantando un poco. Con la evidencia digital. Bueno, vamos a ir acordando. ¿Qué pasa con la evidencia digital? Silencio. ¿Qué pasa en el ejemplo que les puse recién? ¿Quiénes son los que levantan los rastros, ese rastro de la escena del crimen? Eso sí lo tienen que saber, porque muchos CSI, alguna película. Los policías que llegan primero, los cuerpos especializados y periciales de las fuerzas de seguridad, sea cual fuera, según el ámbito que estén desarrollando, que son los que tienen primera noticia de crimen. O sea, el policía es el que se entera porque está en la calle, porque aparece el cuerpo, porque ve lo que están robando, es el que tiene la primera noticia y traza la escena y cumple con estos primeros pasos. ¿Qué pasa en los delitos informáticos, digitales, o como le quieran decir? ¿Quién es el que tiene el primer contacto con el delito, el que se entera de la comisión de un delito? Por eso, pero ¿quién lo sufrió? Supongamos el ataque de ayer o el ataque de un banco. ¿El dueño de la cuenta o se entera primero el banco a veces? Si ustedes son encargados de ciberseguridad o de seguridad informática de una empresa y la empresa recibe un ataque, ¿quién es el primero que se entera? La empresa. O sea, no es la policía. Entonces, ¿quién va a ser el encargado? Usted recibe un ataque, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen cuando reciben un ataque? Es verdad. Qué bueno que lo dijo él, así no lo tengo que decir yo. ¿Qué es lo que deberían hacer? Pregunto entonces. Preservar. Porque yo pongo un ejemplo que a mí me parece claro y siempre asimilo el mundo digital para que quede más claro todo esto. Si yo tengo una persona con 2 balazos acá en la puerta, llega la ambulancia sabe que el objetivo primero es salvarle la vida.
pero también sabe que eso es una escena del crimen. Entonces trata de asegurar la evidencia lo más posible, trata de destruirla lo menos posible, porque saben que a partir de ahí empieza una investigación tendiente a determinar quién fue el que le pegó los 2 tiros. Lo que pasa en el campo del delito informático, generalmente el encargado de la seguridad informática de una empresa, ¿qué hace? Quiere neutralizar el ataque, si quiere contraatacar, pero no se fija que de esa forma a lo mejor está destruyendo la evidencia. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a pensar en esa mentalidad, porque ¿qué pasa con cualquier tipo de delito? ¿Para qué sirve el Código Penal? La pena tiene una función, que tiene una función de prevención también. Entonces, si los atacantes saben que estos delitos no se persiguen, pues a las empresas no les conviene denunciarlo, o no quieren o no aseguran la evidencia, van a seguir. Ahora, cuando se empiece a poder asegurar evidencia como para determinar de dónde vino el ataque y eventualmente quién fue el que perpetró el ataque y esa persona sea detenida y se empiecen a detener personas que cometen ese tipo de delitos, ese tipo de delitos naturalmente va a tender a disminuir, independientemente de que tecnológicamente se vaya progresando y obviamente va a haber que tener que progresar en el sentido contrario para ver cómo se contrarresta, cómo se previene. O sea, la ciberseguridad que hacen ustedes es prevenir delitos, ¿sí? Es una coraza informática para que no puedan entrar de ninguna forma. Pero siempre van a encontrar la forma. Y una vez que entren, usted va a encontrar la forma de que no entren de esa manera, pero van a encontrar de otra. Entonces, ¿cuál es la forma de cortar eso en algún momento? Buscar la forma de engancharlo, de saber quién es, de dónde viene. ¿Sí? Y es bueno si eso lo hacen en todas las empresas en general. Si se empiezan a hacer un observatorio, si se empiezan a hacer estadísticas, si se empiezan a determinar el log de conexión, si se empiezan a determinar las IP de dónde vienen, hacer un listado no sé, una lista negra de IP, no sé cómo le quieran decir, pero empezar a ver todas estas cosas. Y acá contesto, creo que a vos desde el fondo me habías preguntado sobre la prueba que trae la empresa o que trae el que denuncia. Supongamos, nosotros hicimos allá en Argentina ejercicio nacional de respuesta ante incidentes cibernéticos, ¿no? Entonces mandamos los ataques, estaba yo como juez, había un fiscal, había un policía y estaban todos los CERTs ahí a ver cómo reaccionaban. Eran equipos de 5 por distintas fuerzas y distintos organismos. Entonces venía la reacción y les decíamos, ustedes tienen que probarnos que esto pasó para que nosotros avancemos la investigación, después los cuerpos especializados de las policías en cibercrimen y todo eso. Digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos un ataque, digo, no sé, piensen. Yo creo que si alguien les escribe a sus respectivos mujeres, esposas, novias, y dicen, che, no, acá no vinieron, no están en Uruguay y les mandan un chat y dicen, che, ¿dónde estás? Ustedes, no sé, van a sacar fotos de acá, me van a sacar fotos a mí con ustedes, le van a sacar fotos a Mateo, o sea, van a sacarle fotos del pasaje. Enseguida se les ocurren 10 formas de cómo probarles que efectivamente están acá. Esto es algo parecido, yo no les puedo decir como abogado y como juez cómo lo prueban, pero por ejemplo, captura de pantalla con un escribano, determinar los logs de conexión, tratar de determinar IP. La forma técnica la piensan ustedes. Lo que yo sí voy a exigir, y ahora sí te respondo la pregunta, es que se pueda asegurar la trazabilidad. ¿Sí? Si me captura pantalla, sí, qué sé yo, si me capturaste en otro lado, bueno, pues no sé, que se vea el fondo de la empresa, si tienen una empresa grande con escribano, que el escribano haga un acta. La forma después se ve. Hay montones de formas técnicas que por ahí da para mucho más y allá ya me están bajando, me habían puesto 5 hace un ratito, así que me van cortando. Pero ¿entienden el protagonismo que adquieren en este tipo de delitos? O sea, ¿eso queda claro? Bueno, rol de proveedores y empresas, les decía recién, a veces hay que requerir información, eso es una cuestión que va mucho más allá y es negociación de los gobiernos con las empresas, hasta dónde colaboran en una investigación, hasta dónde no, hasta dónde tienen obligación de guardar, si el quick freeze es un medio de prueba o no, si es una restricción de garantías o no, si se puede obligar a una empresa a guardar durante mucho tiempo una determinada cantidad de datos que les implique un consumo. Pero son todas cuestiones que internacionalmente va a haber que ir poniendo de acuerdo. Quiero hacer un comentario de algo que escuché en el panel de ayer de hackers, también adelante al panel de hoy, de abogados con hackers, que creo que va a ser interesante. Y es más, les estoy dando letra para que después me peguen, pero bueno, vamos a discutir con esto. Que es el tema, alguien dijo que un policía no puede ser hacker, o que un hacker no puede ser policía. ¿Recuerdan ayer? Yo pienso todo lo contrario. O sea, el hacker, tampoco estoy muy de acuerdo con eso de hacker ético, hacker no ético. En el mundo físico hay delincuentes y no delincuentes. Hay abogados delincuentes, hay abogados que no.
las herramientas son buenas o malas según quien las use. Está el dron ambulancia que viene con el desfibrilador y salva una vida, y está el dron dealer que reparte droga. Entonces las herramientas las manejan ustedes, que son los que saben. Lo que hagan con eso es lo que va a definir si son delincuentes o no son delincuentes. Pero la policía necesita hackers, necesita gente que sepa muchísimo de eso, es más, que sepa más que los otros para poder investigarlos, para esa carrera que decía recién. Entonces, con ese argumento creo que sí quería hacer esa aclaración de ayer, que considero que sí, que es necesario y que es importante que en las fuerzas de seguridad haya hackers, o como lo quieren decir, técnicos o especialistas en este punto. Entonces, bueno, resumiendo y para no sacar tema a quienes siguen, este es el desafío que tenemos en materia de cibercrimen, así muy rápido y genéricamente planteado, para poder ser eficientes y eficaces en las investigaciones criminales y en la tipificación de los delitos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por todo.